Grabando, grabando. Adelante. Listo. Buenos días a todos. Am, Gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Antes de comenzar este mensaje, quiero hacer una fe de ratas. Y una fe de ratas es cuando usted escribe un libro y al final del libro tiene que reconocer algunos errores. Y voy a reconocer algunos errores de la vez pasada. eh, Principalmente en lo que se refiere a las diapositivas, eh, algunas de ellas tenían errores gramaticales y eso se debe principalmente a que eh, la noche anterior a a este mensaje ocupo en traducir las diapositivas porque el mismo mensaje que estoy predicando aquí lo estoy predicando en inglés y lo prediqué anoche. Los hermanos en las asambleas australianas me han pedido, una asamblea organizada está organizando esto, predicar este mensaje de Daniel. Es por eso que muchas diapositivas aparecen de repente con palabras medias complicadas, porque es difícil traducir el texto del inglés al español a veces. Renzo, perdimos tu audio. No sé si pasaste a llevar algo, perdimos tu audio. Estamos sin audio en este momento tuyo. No sé si pasaste a llevar alguna cosa, pero no tenemos audio. Tuyo no tenemos audio. Ahora sí, ¿me Ahora escuchan? sí. Sí, ahora sí. Qué parte no escuchaste? El último pedacito después de las traducciones malas. Perfecto. Entonces, lo que les quiero decir es que hemos estado viviendo por 13 años en Australia, estamos en una asamblea pequeña a las 3 horas al sur de Sydney y he estado muchos años acá y mucho tiempo congregado también en la asamblea en Concepción. Así que quería hacer solamente esa salvedad. Gracias de nuevo por invitarme y espero que todos ustedes disfruten y disfrutemos de la palabra del Señor esta mañana. Eso nomás, fe de ratas, nada más. Muy bien, empecemos. Daniel. Daniel, dices, este es un tremendo libro de la palabra de Dios, tremendo libro de la palabra de Dios. La semana pasada aprendíamos que el libro de Daniel lo podemos dividir en dos partes. Los primeros 6 capítulos son capítulos geográficos y los segundos capítulos miran hacia la profecía bíblica. En los primeros capítulos encontramos a Daniel, la vida pública de Daniel. En la segunda parte encontramos más la vida privada, íntima del profeta. También aprendimos la semana pasada que este libro es bilingüe. Está escrito en hebreo en la introducción, en el capítulo 1, capítulo 2 al capítulo 7, en arameo, el lenguaje de Babilonia. Es interesante porque el Señor Jesús habló arameo también, pero no es el mismo arameo. El arameo de Babilonia era el arameo del palacio, de la corte. Eso es muy importante para entender Daniel. Y Daniel termina en hebreo. En la segunda parte del capítulo 8 en adelante hablamos de, es todo acerca de hebreo y principalmente se enfoca a la situación de Israel en el futuro. Eso es muy importante. Hoy los quiero invitar a uno de los más fascinantes capítulos de las Escrituras, el capítulo 2 de Daniel. Yo creo que todo predicador algún día sueña con predicar este capítulo, el capítulo 2 de Daniel. Me acuerdo cuando yo al principio empecé a estudiar la palabra del Señor, leí por ahí un comentario que decía, este es el ABC de la profecía, y eso sigue siendo. Este es el ABC de la profecía. Muy bien, Daniel, capítulo 2. Vamos a hacer algo diferente al empezar la reunión, y ojalá que me resulte. Los voy a invitar a Babilonia. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, 2500 años. Piensen todos, 2500 años antes de nuestro tiempo. Vamos a viajar en el tiempo, en este túnel, ¿verdad? Y vamos a llegar a la ciudad de Babilonia. Tenemos que entender Babilonia en contexto. El capítulo 2 en contexto. Eso es muy importante. Entonces voy a ver si me resulta. Los voy a llevar a Babilonia.
Entonces, voy a compartir con ustedes algo. Ok, tengan paciencia y vamos allá. Vamos a ver si me resulta. Vamos a compartir esta imagen. Share screen. Share sound. Y vamos dándole. Aquí está. Ok. ¿Todos ven esto? Necesito que alguien me diga si todos lo ven. Sí, sí lo vemos. Perfecto. Perfecto. Esta es una vista virtual de Babilonia. Lo que ustedes ven aquí es una reconstrucción. Hoy Babilonia está en ruinas. Lo que ustedes ven aquí se llama la vía o la vía de la procesión, o el camino de la procesión de los dioses babilonios. Lo que ustedes ven aquí es la puerta, una de las puertas más importantes de Babilonia. Esa no es la puerta de entrada de Babilonia. Babilonia es una tremenda ciudad, una ciudad inmensa, que ustedes la podían ver de 3-4 kilómetros de distancia, con muros impresionantes. Recuerden que era la ciudad más importante del mundo antiguo. Esta es la ciudad, la zona principal de la ciudad. Esta es la Ishtar Gate. Ishtar era la diosa del amor y de la guerra para los babilonios. Por esta vía principal entraban una vez al año. Esto es muy importante para entender el capítulo 2. Una vez al año, en el año nuevo babilonio, el rey, en este caso Nabucodonosor, entraba por esa vía con todos los dioses imágenes que venían de todos los rincones del imperio babilonio. En procesión cruzaban la puerta de Ishtar, la puerta principal de aquí, de esta zona, de la zona de procesión. Cruzaban por esta puerta en camino al Zigurat, o al templo principal del dios Marduk. Imaginen la escena. Los dioses, el rey liderando la procesión, guiado por el sumo sacerdote de la religión babilonia, llegan al templo de Marduk, y cuando el rey llega a ese lugar, el sacerdote principal le da una bofetada, dice la historia, una bofetada al rey para señalarle, con la bofetada, le preguntaba: ¿has sido tú un buen rey? ¿Has sido tú alguien que ha seguido los caminos del dios Marduk? Y le decía: tú tienes que reconocer que tú estás aquí como rey por el poder de Marduk, tu dios. La procesión entera era una recreación de la creación para los babilonios. Ellos recreaban la creación completa. Del momento en que el dios entra por la puerta, llega al templo, y el rey reconoce que su poder le viene del dios Marduk. Ese era el concepto de soberanía para Nabucodonosor. Hay cientos de tabletas, cientos de textos, donde Nabucodonosor reconoce que su poder le viene de aquel que mora aquí en este templo, en el templo de Marduk. Esta es una recreación virtual de la ciudad de Babilonia. Miren ustedes el tamaño de la ciudad. Fíjense ustedes el esplendor de esta ciudad. Cuando ustedes contemplan la ciudad, la comparan con Jerusalén en pequeñez. Eso es importante, y por eso quiero llevarlos a que vean la ciudad, la magnitud de la ciudad, de lo que significa la profecía bíblica. Este es Babilonia. Muy bien. Con eso en contexto, con eso en mente, vamos a empezar la lectura del capítulo 2 de Daniel. Entonces voy a compartir ahora las diapositivas. Share screen. Ok. Ok. Ya les he hablado acerca de Babilonia. Les he hablado acerca de la puerta de Ishtar, de la vía de la procesión, del templo y del contexto de lo que significa la ciudad de Babilonia. Ahora bien, esta no es la transparencia,
Renzo se ha equivocado. Déjenme compartir la transparencia correcta. ¿Dónde está mi transparencia? Denme un segundo. Problemas técnicos. Problemas técnicos ocurren, ¿no? No veo mi transparencia. Segundo. Ya, la encontré. Ya. Ok, esta es mi transparencia del libro de Daniel. Capítulo 2. Capítulo 2 de Daniel. Son 45 versículos. ¿Cuánto? 49 versículos de este libro, de este capítulo 2. Y les propongo la siguiente división. Del versículo 1 al capítulo 16, vamos a ver que es algo imposible para los hombres interpretar el sueño de Nabucodonosor. Entre el versículo 17 y el versículo 28, vamos a ver que Daniel confiesa y proclama que hay un Dios en los cielos. Leamos el capítulo 2, versículo 1. No voy a leer todo el capítulo, imposible. Capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue su sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Muy bien. Leí hasta el versículo 4, porque el versículo 4 es el comienzo de la sección aramea del libro de Daniel. Cuando los encantadores y adivinos hablan delante del rey, hablan en arameo, como ustedes ven en este capítulo. Muy bien. Esta es la historia, brevemente. El rey ha tenido un sueño. Este es Nabucodonosor. Este es el año 600 antes de Cristo. El rey Nabucodonosor es el hombre más poderoso del mundo en la época. Está en su primera etapa de su reino. Está consolidando el reino de Babilonia. Y él está preocupado acerca del futuro. ¿Qué va a pasar con mi reino? ¿Qué va a pasar con todo mi poder? Queda pensando. Va a la cama, se acuesta y sueña. El Señor revela a Nabucodonosor lo que ha de ocurrir en el futuro. Eso es muy importante. Este es un rey gentil y el Señor revela en visión panorámica lo que ha de ocurrir en el futuro. Nabucodonosor despierta sobresaltado de la mañana y acude a lo que él tiene más cerca, que son encantadores y adivinos, los gurús de la época, los hombres sabios de la época, astrólogos, encantadores, magos, lo que está a la mano del rey. Les pregunta: díganme el sueño, cuéntenme el sueño. Si no me lo dicen, van a morir. Los encantadores le dicen: cuéntanos el sueño primero y entonces te daremos la interpretación. Parece lógico, ¿verdad? Y el rey le dice: no. Cuenten ustedes primero. Díganme ustedes el sueño. El tema es que ellos declaran su impotencia. No hay hombre entre nosotros quien tenga esa capacidad de poder contar al rey el sueño. Solo los dioses. Y los dioses no moran con los hombres. El rey se espanta, el rey se enoja, se enfurece y da la orden y el decreto, como dice el versículo 12, el versículo 13, de dar muerte a todos los sabios de Babilonia. Eso es muy importante. Imaginen la escena en el palacio, el escándalo, el ruido, el pánico del rey y los hombres sabios impotentes de dar
respuesta al rey de Babilonia. Ahora, la palabra de Dios dice que en el versículo 13, dice así la palabra de Dios. El rey publica el edicto y dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. La vida de Daniel otra vez está en peligro. Imagínense en el palacio, todos corriendo para allí y para acá, los sabios, el edicto contra ellos, y el hombre que había sido dado a quien se le había dado la orden de ir y dar muerte a los sabios, la Biblia nos dice que es Arioc, encuentra a Daniel. Daniel viene y le pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame, Arioc. Muchos comentaristas coinciden en la calma de Daniel. Este es el hombre de Dios. A ver, cuéntame, Arioc. Parece que en medio de la calma, entonces este hombre puede conversar con Arioc, con el que había sido encargado de darle muerte. Y Arioc le cuenta, mira Daniel, hay un edicto y tú vas a morir, porque nadie puede dar revelar al rey el sueño. Daniel entonces le dice a Arioc, momento, yo puedo dar revelación al rey. Daniel entra en la presencia de Nabucodonosor y entonces le dice al rey que él le dará la interpretación del sueño. Daniel busca a sus amigos, cuento la historia rápidamente porque es imposible entrar en tantos detalles, y entonces va a su casa Daniel y organiza una reunión de oración. Llama a sus amigos, a sus 3 amigos, y piden al Señor misericordia. Y aquí estamos. Versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Este versículo es precioso. Es precioso. Ellos están en Babilonia, esta gran ciudad, y organizan una reunión de oración para pedir al Señor misericordias. Por eso dice el versículo 17-18 aquí, buscando al Señor por misericordia. ¿No es eso precioso en estos tiempos que vivimos? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. En el caso de Daniel, que el Señor tuviera misericordia de ellos, dándole revelación del sueño. Y el Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel bendice a Dios. Y entonces los versículos 19 al 23, Daniel alaba al Señor. Alaba al Señor. ¿Eso es precioso? Alaba al Señor por sus atributos. Y la teología que está aquí, el concepto de Dios que está en estos versículos es destacado. Dice aquí el versículo 20, dice 19, alabó Daniel, bendijo, habló bien Daniel de Dios. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Alabando al Señor por sus atributos. Miren ustedes el versículo 21 y 22 que estamos viendo. Él muda los tiempos. Daniel está orando a Dios. Daniel está alabando a Dios. Y reconoce que es el Señor que cambia los tiempos. Que la palabra tiempo aquí alude a diferentes periodos en la historia. Y la palabra edades alude a momentos decisivos en la historia. Daniel reconoce que aquel que tiene el control, esto es precioso, Daniel reconoce que aquel que tiene el control de los eventos en la historia, de la duración de los procesos históricos, es Dios. Y esto se lo dice un profesor de historia. Y cuando lo descubrí aquí en la palabra de Dios, es tremendo. Es Dios el que controla los procesos históricos. Es Dios que controla los momentos decisivos de la historia. Él muda, Él está en control. Él está en control de lo que ocurre. Hermanos, esto es precioso y es tremendo en estos tiempos que vivimos, como decía el hermano Erwin en oración. Es Dios el que está en control.
Dios es el que está sentado en su trono. Y esto lo dice un joven que está en Babilonia, que está cautivo, que su templo está destruido, pero que reconoce que es el Señor que aún está en control. Es Él el que muda los tiempos, el que pone reyes, el que establece reyes, el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios que revela a Daniel. Él revela, Él abre, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Aún la mente de Nabucodonosor, eso es importante. Aún Nabucodonosor, cuando estaba solo en su habitación en el palacio real, lo que ocurría en su mente, Dios es capaz de ver y sondear, porque Él es Dios. Él revela lo que está en lo oculto, lo que nadie puede comprender. En la mente del rey de Babilonia, lo que los sabios de Babilonia fueron incapaces de entender, el Señor lo trae a la luz y se lo muestra a Daniel. Increíble, increíble. El Señor determina cuándo en la historia los eventos sucederán y cuándo cada proceso o periodo de la historia durará. Esta es la soberanía de Dios, el control de Dios. Como ustedes se darán cuenta, la primera parte del capítulo 2 nos está preparando para la gran revelación en la segunda parte de los periodos de la historia del mundo. Ahora, sigamos. En el versículo 24 al versículo 30, Daniel ha recibido la revelación de Dios, está consciente y sabe que es el Dios el que revela lo que ocurre en el pasado. El Señor le ha mostrado a Daniel, el Señor ha tenido misericordia de él. En el versículo 23, Daniel ha reconocido que es el Dios de sus padres. Es muy importante porque la revelación tiene relación con el pueblo de Dios también. Dios está en control. Ahora Daniel va al rey. Va al rey. ¿Me están escuchando bien, cierto? Porque yo hablo y hablo. Sí, está todo bien, Renzo. Excelente. Gracias, hermano. Muy bien, sigamos. Daniel va al rey. Ahora bien, miren lo que dice el versículo 24. Y Daniel, después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey le había puesto para matar a los sabios. No mates a los sabios. Dice así, a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Arioc lleva a Daniel y dice la palabra de Dios, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá. Se aprovechó un poco de la situación, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel va a la presencia de Dios. Ahora, miren la imagen que está acá. Esta imagen es una reconstrucción o imagen del templo de Ashurbanipal, otro rey babilonio, y nos da la idea de cómo era el lugar donde Daniel estuvo. Miren la majestuosidad, miren la grandiosidad del lugar. Ahí está el trono, miren estos leones, miren la grandiosidad del lugar. Otra reproducción de un rey y sus súbditos, alrededor de sus súbditos. Daniel va al rey. Para Daniel, Daniel está frente al hombre más poderoso de su tiempo. Es un cautivo. Pero Daniel tiene la convicción de que su Dios es real. Eso es precioso. Por eso Daniel está ahí. Por eso Daniel puede ir y estar delante del rey. Porque para Daniel el Señor es real. Porque el Señor ha tenido misericordia de Daniel. Porque tiene la revelación de Dios. No por él mismo. Y eso podríamos gastar más tiempo en eso, en la humildad de Daniel. No es por mí. Yo no estoy hablando ahora mismo en esta mañana de este mensaje de Daniel porque yo sea inteligente, porque Renzo sea inteligente. Es no por nosotros, es no para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Me acuerdo de Juan el Bautista, me acuerdo del Señor. Este es Daniel, el hombre de Dios. Entonces Daniel le dice al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Este Dios se revela, eso es importante.
Este rey se muestra a los hombres. Él revela los misterios, lo que está oculto. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Creo que la palabra en los postreros días aquí refiere al fin de los días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Imagina el rey, la cara de este rey, no más de 40 años, en la primera etapa de su reino, y delante de él un joven, no más de 17 años, 2 años después del capítulo 1. Ahí está, un joven Daniel, cautivo, me va a contar y me va a revelar mi sueño. Este es el sueño. Muy bien, vamos al sueño. Versículo 31 y versículo 45 tenemos el sueño, la descripción del sueño de Nabucodonosor. Recuerden que Nabucodonosor no ha podido dormir la noche anterior porque ha tenido pensamientos acerca de qué va a acontecer con él. Muchos pensamientos, pero el Señor que revela lo profundo y lo oculto era mostrado a Daniel y ha tenido misericordia de Daniel acerca del futuro, de lo que va a ocurrir. Vamos a dividir esto en descripción e interpretación del sueño. Descripción e interpretación del sueño. Muy fácil, ojalá que todos estén siguiendo el mensaje. Descripción e interpretación del sueño. El Señor no quiere que seamos ignorantes de lo que ha de ocurrir en el futuro. El mundo está ignorante. El mundo habla de falta de certeza o ellos no saben. Nosotros sabemos por la palabra de Dios. Y esta es nuestra confianza, la palabra de Dios. La descripción. Vamos a ver una gran imagen en el versículo 31 y versículo 33. Entre el versículo 34 y el versículo 35, un gran monte. Una gran imagen, un gran monte. La gran imagen comienza en oro, termina en barro. Y la final consecuencia es que es totalmente destruida. La gran imagen comienza en oro, termina en barro y es destruida. El gran monte comienza en una piedra y termina en un gran monte que llena la tierra. ¿Ven ustedes los dos procesos? Una gran imagen que es destruida, pero una piedra que se convierte en la montaña que llena la tierra. Esa es la descripción. Eso es lo que vio Nabucodonosor. Ahora bien, vamos a ver a un gran Dios. Preciosa la palabra del Señor. Vamos a ver una gran imagen, un gran monte y un gran Dios. En el versículo 45, Daniel le dice al final, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, es confiable, es cierto y es fiel, es confiable. Esto va a ocurrir. Su interpretación. Hermanos, no estamos hablando aquí ciencia ficción. Estamos hablando de algo que es cierto y que va a ocurrir en el futuro. Que el Señor ha revelado a un rey gentil, una gran imagen, un gran monte y un gran Dios. Mi hermano decía en oración, tenemos un gran Dios, un Dios todopoderoso que controla los eventos en la historia. Esta es la interpretación o la descripción de la imagen. El tiempo a mí yo perdí la noción del tiempo. Versículo 31 y versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Imaginen a Nabucodonosor en su palacio. Aparece delante de él, la idea delante de él, ahí, delante de él, una gran imagen. Y dice que esta imagen era muy grande, era inmensa. Esa es la idea, la expresión. Era inmensa, grande. Y era su gloria muy sublime. Habla de una brillantez, era una gran imagen y era muy brillante, inusual, poco común. Pero al mismo estaba en pie delante de él, estaba inmóvil. Presten atención a las palabras, muy importante. Estaba inmóvil ahí, frente al rey. Y su aspecto era terrible,
era espantosa. La imagen era grande, era brillante y espantosa. El rey quedó asustado con la imagen. La descripción. Ahora, Daniel le dice así. Recuerden que esto los sabios de Babilonia fueron incapaces de entender, de describir. La cabeza de esta imagen era de oro fino. La cabeza de oro. Sus pechos y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora bien, es muy sencillo darse cuenta aquí que hay diferentes metales. Este es el ABC de la profecía. Aquí comienza todo. Aquí, esta es la visión panorámica de lo que ha de ocurrir en el futuro. Esta es una imagen de oro, plata, bronce, hierro y barro. Una gran imagen. Diferentes metales. De una imagen que está inmóvil allí, grande, tremenda frente al rey. Ahora, esa es la primera parte. La gran imagen. Versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, una piedra, no cortada, no con mano humana, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Qué preciosa la palabra. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es la imagen. Recuerden, oro, plata, bronce, hierro. La palabra dice que en un cierto momento, esto es muy importante, una roca, una piedra, totalmente independiente de la imagen, eso es muy importante, independiente de la imagen, golpea la imagen no en la cabeza, no en el pecho, no en las rodillas, en los dedos, en los pies de la imagen. El momento de la llegada de la piedra es en un momento específico, en un lugar específico de la imagen. Eso es muy importante entenderlo en la palabra de Dios. Cuando la piedra golpea la imagen, es tanto el poder de la piedra, que parece ser la palabra, es tanto el poder de la piedra que destruye completamente a la imagen. Y el viento se lleva, miren la imagen acá. ¿Ven ustedes? Como el trigo. Se lleva el viento todo rastro de los antiguos, de los metales de la imagen. Y la consecuencia es que la imagen se destruye y la piedra llega a ser una gran montaña que llena toda la tierra. Ese es el sueño de Nabucodonosor. Entonces, simple, tenemos una gran imagen, inmensa, brillante, espantosa, y tenemos una gran montaña de una piedra que la destruye y llega a ser una gran montaña que llena toda la tierra. Ahora bien, esta es la interpretación, versículo 36 de la palabra de Dios. Este es el sueño. También la interpretación de él, diremos en presencia del rey. ¿Se imaginan ustedes a Nabucodonosor cuando escuchaba la palabra? Cuando Daniel le dijo, esta es la interpretación. Ya, dime más. Por supuesto que tienes que darme la interpretación. El rey estaba perplejo escuchando a Daniel. Entonces Daniel le da la interpretación. Y esto es muy importante. Espero que todos estén escuchando. Esto es tremendo en la palabra de Dios. Esto es cierto, esto va a ocurrir. Versículo 36 al versículo 40 tenemos la interpretación del sueño. Daniel le dice así: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitas, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Daniel está frente al rey. Daniel identifica la cabeza de oro. No tenemos que preguntarle a nadie, no tenemos que ir a comentarios. Es simple y fácil de entender. Daniel le dice a Nabucodonosor, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. El momento en el plan de Dios comienza con Nabucodonosor. El desarrollo profético del plan de Dios por las edades, en el tiempo de los gentiles, aquí comienza con Nabucodonosor. Tú eres la cabeza de oro. ¿Por qué no con los asirios? ¿Por qué no con los egipcios? Porque fue Babilonia quien destruyó Jerusalén. Esa es la razón. A Nabucodonosor, el Señor, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, le entrega a Babilonia, le entrega a Jerusalén. Es por eso que este es el comienzo del tiempo de los gentiles. En Nabucodonosor, específico nombre, específico imperio. No difícil de comprender. Noten ustedes que el Señor le dice a Nabucodonosor, o Daniel le dice a Nabucodonosor, el poder que tú recibes no viene de Marduk. ¿Se acuerdan la historia que les conté al principio? No viene de Marduk. Tú no recibiste el poder de los dioses. El poder que tú recibes es de Dios. Tú estás como rey porque Dios te puso ahí. La gloria y la majestad de tu reino vienen porque Dios te lo ha dado. Tú eres parte de un proceso. Él no lo entendió ahora, y lo vamos a ver luego en el capítulo 3. Él no lo entendió, pero Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro. De oro porque es importante, y vamos a ver la razón más adelante. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ahora, sabemos por la historia que el imperio mundial no es difícil de entender. El imperio que sigue al imperio babilónico fueron los medos y persas. Vaya al capítulo 5, versículo 31, y vamos a ver que el 12 de octubre, sí, sabemos el día exacto, el 12 de octubre del año 539 a.C., Ciro y sus armas sus ejércitos entran en la ciudad de Babilonia, toman la ciudad, ponen fin al imperio de Babilonia y comienza el imperio medo-perso, el imperio de los medos y los persas. Sabemos que son ellos. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Sabemos por la historia cuál es el tercero. Grecia. Vaya capítulo 8, versículo 20, versículo 21. Grecia, con el Alejandro el Grande y todo lo que sigue allí. Y sabemos que el cuarto reino, que será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, que otro como el Imperio Romano, que destruyó todo, que desmenuzó todo, que conquistó toda Europa, el mundo antiguo, sus piernas de hierro, Roma. Roma aparece en Daniel, en el capítulo 11, versículo 18 y 30, hay dos alusiones al Imperio Romano ahí muy claras. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Quién es este? Este es el reino dividido. Las piernas. No hay un reino distinto, eso es muy interesante. No es un reino distinto al hierro. Y es por eso que muchos han entendido que lo que sigue en el barro cocido es una continuación del hierro. Es una continuación del hierro. Es mi entendimiento, es lo que yo entiendo por la palabra de Dios, que en el año 1453, en Constantinopla, Babilonia deja de existir como imperio. Pero es mi entendimiento que el Imperio Romano nunca fue derrotado en una campaña. El Imperio Romano va a renacer en el futuro, en el territorio que ocupó allí, en el territorio que es llamado Europa hoy. En ese territorio, en esa zona, vamos a ver en el futuro el renacimiento del Imperio Romano. Y es muy interesante porque es la parte de los dedos, de los 10 dedos. En esa parte es la parte que es la fusión del barro cocido y el hierro, una mezcla de gobiernos, una mezcla de poder. Y eso lo vamos a ver en el futuro, en lo que se conoce como el tiempo de la gran tribulación. Vamos a decir más acerca de eso. Los metales. Existen diferentes tipos de metales aquí. Y
Voy a saltarme esa parte. Características de la imagen. La imagen es original. No hay un antecedente en la historia respecto a esto. El mensaje es original. Los materiales de construcción. Si usted observa la imagen, el oro, la plata, el bronce y el hierro son pesados. La característica que tiene la imagen es que los productos se van deteriorando en calidad. Y para Nabucodonosor, un hombre que sabía de construcción, eso realmente le llamó la atención. Y le llamó la atención por la idea en que la imagen estaba inestable. Si usted fuera arquitecto, y tenemos un arquitecto allá y tiene un arquitecto aquí en la asamblea, de seguro usted no construiría un edificio con un fundamento basado en el barro. Hace de la imagen algo inestable. Y esa es la característica de esta imagen. Tiene un fin de destrucción. Y los procesos históricos, la historia se mueve a un momento de destrucción, a un momento de cataclismo mundial. Nos movemos hacia ese momento en la historia, hacia ese momento en que Dios se ha de manifestar. Vamos a ver eso ya. Está la idea de secuencia. Hay diferentes reinos. Dios está en control de esto. En el versículo 39 dice, un imperio inferior. Nabucodonosor es inferior. ¿Inferior en qué? ¿Inferior en territorio? El que sigue a Babilonia es medos y persas. No es difícil de entender. Si usted mira en el mapa, estos son los persas. El tamaño del territorio era mucho mayor que el babilónico. No es inferior en territorio. Inferior en organización política y administrativa, tampoco, porque era inmenso. ¿Qué decir de los griegos? ¿Qué decir de los romanos? No habla de una inferioridad territorial, no habla de una inferioridad en unidad del territorio. Creo yo que se refiere a una inferioridad y un deterioro moral. Y eso es lo que estamos viendo. Y lo que veremos aún más en deterioro moral en la historia. En la interpretación, el rey contempla un reino dividido. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido es esa mezcla, ¿verdad?, entre el barro y el hierro en los dedos. Nos habla del periodo en el cual la roca va a caer. La roca cae sobre la imagen. Y dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, eso es muy importante, en los días de los dedos, de los 10 dedos, la roca, dice ahí, y el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, no como el tuyo, Nabucodonosor. Es en ese específico momento, eso es muy importante, para que todos estén prestando atención. La roca cae en un específico momento de la historia, en los dedos, y es en ese momento en que la roca, en la imagen es destruida, cuando Dios establece su reino. Un reino que jamás será destruido, no como el oro, no como la plata, no como el bronce, no como el hierro, que fueron destruidos. Este reino va a permanecer para siempre. Y dice, no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Es natural, es cuando uno entiende la palabra de Dios, que este reino se refiere al reino milenial del Señor Jesucristo. La roca es Cristo. El reino milenial, el reino que nunca acabará, es el reino del Señor. Ahora bien, voy a terminar muy luego. Les voy a contar una historia. Cuando Nabucodonosor escuchó de la imagen y escuchó de esta roca que destruiría a la imagen, que formaría una gran montaña, para él tenía significado. Los arqueólogos han descubierto que en el templo de Babilonia, el principal templo de Babilonia, en el patio principal del templo, había un lugar sagrado que los babilonios le llamaban el monte sagrado. Ellos entendían que Babilonia se había levantado de las ruinas y Babilonia llegaría a ser el monte que llenaría toda la tierra. Los babilonios le llamaban a ese lugar específico en el templo el monte sagrado.
el monte sagrado. ¿No les suena eso? ¿Algo familiar? Daniel está diciendo a Nabucodonosor, Nabucodonosor, no es Babilonia la que va a llenar toda la tierra. No es Babilonia la que va a ser el gran poder y un reino inmutable, un reino que nunca cambiará. Es el reino que viene de Dios. Es el reino que viene de Dios el que durará para siempre. Y es por eso entonces que una roca que viene externa a la imagen, que no es parte del desarrollo de la imagen, va a destruir la imagen. Esto es muy importante. El origen de la piedra es desde el cielo, no cortada con mano humana. El reino de Dios no es producto del desarrollo humano. No estamos caminando hacia una prosperidad mundial. No estamos caminando hacia el desarrollo del mundo y lo que está haciendo el hombre hoy. No tiene como un final el reino de Dios. Porque el reino de Dios no viene. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No tenemos que poner la esperanza aquí. Todo lo que viene en los postreros días, dice el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Y esto irá de mal en peor. De mal en peor. El virus ahora es un adelanto de lo que ocurrirá en el futuro. Vendrá principio de dolores. Las tinieblas se acercarán más y serán más oscuros a lo que se conoce como el tiempo de la gran tribulación. La piedra viene de afuera. El reino de Dios no es producto del esfuerzo humano, no es producto de los políticos de este mundo. La piedra cae sobre la roca, sobre la imagen en un momento específico de la historia. La piedra es poderosa a tal punto que destruirá todos los reinos de la tierra. Todo enemigo, Salmo capítulo 2, los reyes de la tierra se juntarán y pelearán contra el Señor. Se ve en Armagedón o se ve en Apocalipsis. Y el Señor los destruirá. Apocalipsis capítulo 19. La piedra tiene tal poder. El Señor Jesús es todopoderoso. Qué preciosa la palabra de Dios. Nabucodonosor no lo entendió. Y Daniel lo va a entender, lo va a tener que ir entendiendo en el desarrollo de la profecía. El tiempo de la roca, ya lo hablamos, y la extensión del dominio de esta roca que destruirá la imagen es universal, universal, universal. El Señor Jesucristo habló de esto, creo, en el capítulo 20, y esta es mi última idea, es la última. Lucas capítulo 20, versículo 17 y versículo 18. El Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, esta es la última. Le dice así, Lucas 20, 17, dice así, pero él, el Señor Jesús, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Viene el día, hermanos, viene el día. Viene el día en que Cristo, el Rey de gloria viene, el Señor Jesucristo viene. Daniel termina su profecía, la interpretación diciendo, esto es cierto y esto es hermoso. Quizás alguno ya perdió el hilo del mensaje y no lo entendió, tanta imagen, tanto metal, tantos reinos, no importa. Lo que tiene que entender es lo siguiente. La piedra cae, destruye la imagen y habla de Cristo. El Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene para llenar la tierra del conocimiento de su gloria. El Señor Jesucristo viene, eso es cierto, es certero, podemos confiar en eso, Él viene a establecer su reino. Nabucodonosor no lo entendió, a tal punto que se va a revelar en el capítulo 3, porque él quiere ser toda la imagen de oro. Pero Daniel, imagínense para Daniel el cautivo, entiende ahora, o en la revelación, que el Señor tiene el control, Él tiene el control de todo. Y para nosotros, entender que el Señor está en control de la historia, de los eventos mundiales. Lo que ahora está ocurriendo nos puede parecer sorprendente como el mundo, imaginen todo lo que ha ocurrido, la recesión mundial, los muertos, todo lo que está ocurriendo en el mundo y que nos sorprende. Pero hermanos, el Señor está en control, el Señor Jesús viene. Y ese es el gran mensaje aquí, desde el punto de vista del Nuevo Testamento. El Señor Jesús viene. Que el Señor bendiga su palabra. Y toda la gloria y toda la honra a aquel que tiene el control, muda los tiempos, cambia los tiempos. El Señor, el Rey del cielo. Gracias.
Ok, muchas gracias, Renzo. ¿Podrías terminar con una oración? Podría ser, y de ahí ya damos el pase, ¿sí? Gracias, hermano, ¿ya? Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por la claridad del mensaje tuyo. Te damos gracias, oh Dios, porque tú no quieres que tus hijos tengan confusión respecto a las cosas del futuro. Tú quieres que tus hijos confíen en ti, oh Dios, que tú estás en control. Padre, te damos gloria porque el plan principal tuyo es el establecimiento del reino de Cristo. Es todo acerca de Él. Él es la roca. Él es aquel que viene, el Señor Jesús. Te damos gracias porque nosotros desde este punto de la historia podemos entender lo que ocurrió allí en Babilonia y el sueño de Nabucodonosor. Y podemos ver, Señor, que tú eres un Dios confiable, que tú estás en control. Oh Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque toda la honra y la gloria deben ser solo para ti, oh Dios. Pedimos en esta hora que tú lleves consuelo, que tú lleves aliento a los oyentes, que todos hoy podamos alabar y dar gloria al Rey de los cielos, al Rey de gloria, al Señor Jesús. Te alabamos en su nombre. Amén. Amén.